Tenemos ahí la ecuación diferencial, pero ahora ya con funciones trigonométricas, ya no nada más la pura x o la pura y, sino que ahora con funciones trigonométricas. Resolver la siguiente ED exacta. Para resolver este tipo de ecuaciones, ¿qué es lo primero que debemos de realizar? Debemos de comprobar que realmente sean ¿qué? Que realmente sean del carácter o que sean exactas. Hasta ahí estamos bien. Y para ello, pues tenemos que hacer el paso número 1. ¿Qué les dice el paso número 1? Paso número 1, comprobar que sean exactas mediante la derivación parcial. Por ejemplo, recuerden que las ecuaciones que tienen esta nomenclatura o que tienden a ser exactas es una función m de quién, de x, y, que multiplica el diferencial que de x más una función que ahora se llama n, que multiplica a cuánto, que multiplica al diferencial de y, que esto va a ser igual a cuánto, a 0. De tal manera que nosotros ya podríamos identificar quién es m y quién es qué, quién es n. M es lo que multiplica a quién, al diferencial x. N es lo que multiplica al diferencial y. Entonces, en la parte de aquí vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que m va a ser igual a ¿cuánto? A seno de y por y, bueno, menos y por el seno de ¿cuánto? Por el seno de x. Escribimos seno de y menos y por el seno de x. Eso es lo que vale m. M, recuerden que m está en función de quién? De x, ¿qué? Y. Y lo mismo aplica para quién? Para n. N de quién? De x, ¿qué? Y va a ser igual, nuevamente, n es lo que multiplica a de y. Por lo tanto, tenemos en la parte de aquí que n va a ser igual a ¿cuánto? A coseno de x más x coseno de y menos ¿cuánto? Menos y. Okay. Y ahora, con estos valores, ¿qué es lo que nosotros tenemos de realizar? Debemos de realizar las derivadas parciales. Por ejemplo, tenemos que la derivada parcial respecto a y, recuerden que la m siempre lo derivaremos respecto a y n siempre lo derivaremos respecto a x. La derivada parcial respecto a m, recuerden que esta nomenclatura o esta taxonomía, de esta manera como lo he escrito, también me representa las derivadas parciales. La letra con un subíndice, en este caso me indica que es una derivada parcial de la función m respecto a la variable y. Entonces, aquí tenemos que es la derivada parcial de qué función. De la función seno de y menos y por el seno de quién. Por el seno de x. ¿Respecto a qué lo vamos a derivar? Respecto a y. Entonces aquí escribo diferencial y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Vean, voy a sacar un poco. Como yo nada más voy a derivar con respecto a y, todo lo que son las x o las funciones que dependan de x, tal cual como es el seno, en la parte de aquí depende de quién es un seno de x, pasan a ser constantes. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos que la derivada de seno es coseno positivo. Entonces voy a escribir coseno de ¿cuánto? Coseno únicamente de y. Ahora, la derivada de y, ¿cuánto les da? 1 por el seno, quedaría menos ¿cuánto? Menos seno de ¿cuánto? Menos seno de x. ¿Ok? Y ya está. Y aquí ya tenemos lo que es la derivada parcial, pero ahora con respecto a quién? Con respecto a y. Ahora vamos a derivar n con respecto a quién? Con respecto a x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A tener a la derivada parcial, de igual manera como lo hicimos con n, nada más que ahora será respecto a qué? Respecto a x. Y en lugar de escribir seno de y menos y por el seno de x, vamos a escribir lo que vale ¿quién? N. ¿Y cuánto vale n? Recordemos que n es igual a coseno de x más x coseno de y menos y. Y entonces aquí vengo y lo pego y ya está. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Ya podemos derivar en esta parte de acá. Como nada más voy a derivar respecto a x,
Por ejemplo, este es coseno de y, depende de una función y, pasa a ser una constante. Es como decir, la derivada de 2x simplemente sería 2. Y aquí la derivada de x coseno de y, pues sería únicamente coseno de y, porque derivo nada más la x. La derivada de x sería 1 por coseno de y nada más. Bueno, ahorita vamos para allá. Tenemos que la derivada de coseno, ¿cuánto les da? Menos seno, ¿va? Menos seno de cuánto? Menos seno de x, ¿ok? Después tenemos la derivada de x, ¿cuánto les da? 1 por coseno de y, les daría como ¿cuánto? Más coseno de quién? Coseno de y, ¿ok? Y ahora, como estoy derivando respecto a x, todas las y pasan a ser constantes. La derivada de una constante sería ¿cuánto? Sería 0. Entonces aquí ya no escribo nada. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la parte de aquí? Tenemos coseno de y menos el seno de x. Y aquí tenemos menos el seno de x más coseno de cuánto. Coseno de y. Son exactamente ¿qué? Son exactamente iguales. Entonces concluimos que, por lo tanto, son ¿qué? Son exactas. Son exactas. Y como son exactas, pues ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a reducir un poquito de tamaño. Ahí está. Son exactas. Muy bien. Entonces, como esos son exactos, vamos al siguiente paso. Al paso número ¿qué? Al paso número 2. ¿Qué les dice el paso número 2? Paso 2. Escribimos. Integrar una parte de la ecuación diferencial. Y yo tengo que escoger cuál parte quiero integrar. ¿Ok? Puede ser este de aquí, puede ser este de acá. Pero vean, aquí como tenemos más funciones, tenemos 3 funciones, un polinomio de 3, ¿ok? De 3 términos, tenemos coseno aquí, otro acá y otro acá, pues se me haría más fácil integrar este de aquí. Porque nada más tengo 2, la integral sería mucho más pequeña. ¿Okay? Entonces vamos a integrar esta parte de aquí, ¿okay? Que sería integral de cuánto. Tenemos, sería integral de seno de y menos y por el seno de x por el diferencial de x, que va a ser igual a cuánto. Esta parte de aquí lo puedo representar como como dos integrales. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Ahí voy para allá. Poco a poco voy bajándole. Me quedaría integral de cuánto. De únicamente seno. ¿Seno de cuánto? Seno de y por dx. Aquí me quedaría seno de y de qué? De x. Menos cuánto. Menos y. Entonces, ¿qué voy a escribir? Menos y. Bueno, sería, que lo sacamos como constante, sería menos integral de cuánto. De y por el seno de cuánto, por el seno de x por el diferencial x, que va a ser igual a cuánto. Bueno, escribimos todavía por la parte de acá. Como yo voy a integrar respecto a x, este que es una función que depende de y, pasa a ser una constante, ¿ok? Y las constantes los puedo escribir afuera de dónde? De la integral. Entonces me quedaría seno de cuánto? Seno de x por la integral, ¿ok? La integral de cuánto? De únicamente de x. Menos, nuevamente, como voy a integrar respecto a x, esta y de aquí es una función en función de qué, en función de y por lo tanto pasa a ser una constante. Las constantes, ¿dónde los puedo escribir? Los puedo escribir afuera de la integral. Entonces me quedaría menos y, que multiplica la integral de cuánto, seno de x por el diferencial de x, que va a ser igual. Ahora ya podemos resolver la ecuación. Por ejemplo, la integral de dx únicamente será que x. Entonces voy a tener que es el seno de cuánto. El seno de quién? El seno de x multiplicado, en este caso, ¿por cuánto? Por x, ¿ok? ¿Qué me resultó de esta integral? ¿Menos cuánto? Menos y, escribo menos y, que multiplica ¿cuánto? La integral de seno de x por dx sería menos coseno. Entonces aquí voy a escribir el menos coseno de cuánto? Coseno de x, ¿ok? Que va a ser igual a cuánto. Vamos a igualar la ecuación a 0, pero vean,
antes de igualarlo a 0, como yo integré respecto a x, ¿qué es lo que debo de añadir? ¿Más quién? ¿Más g de qué? Más g de y. Eso les dice el paso, ¿sí o no? Y ahora sí lo vamos a igualar a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya multiplicando en la parte de aquí tenemos seno de x por x sería x por el seno de ¿cuánto? Por el seno de x, ¿o no? Perdón, seno de y. Aquí seno de y. Estoy confundiendo de letra. X por el seno de ¿cuánto? Por el seno de y. Menos, ¿cuánto? Menos y. Se multiplica, vean, menos por menos. Aquí me quedaría como que, como más, ¿ok? Y por coseno de x, entonces me quedaría y coseno de ¿cuánto? Coseno de x. Más la función o la nueva constante de integración que es ¿quién? G de y, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Y ya con esto podemos pasar al siguiente paso. ¿Qué les dice el siguiente paso? Derivar la ecuación anterior, o bueno, derivar la ecuación que se obtuvo, o el resultado de la integral, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la integral? Este es el resultado de la integral. ¿Qué debo de hacer con ello? Lo debo de derivar parcialmente. ¿Y cómo lo derivo parcialmente? ¿Respecto a qué variable lo voy a derivar? Lo voy a derivar respecto a qué? Respecto a y. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Sería el paso número ¿qué? Paso número 2, paso número 3. ¿Okay? Ahí está, escribimos abajo. Escribimos la derivada parcial de la función, ahí está, x seno de y más y coseno de x más g de x igual a 0. Igual a 0. Vamos a quitarle el igual a 0. ¿Okay? Únicamente nos vamos a quedar con esa parte. Respecto a qué variable lo vamos a derivar, pues en este caso sería respecto a y. Si yo le agregué más g de y, pues voy a derivar respecto a y. Y ya está, así de fácil. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Como voy a derivar y, las x o las funciones que dependan de x pasan a ser constantes. Derivada de seno de y les dará ¿qué? Coseno. Coseno por x, aquí nos quedaría como ¿cuánto? Como únicamente x coseno de ¿cuánto? X coseno de ¿cuánto? Coseno de y, perdón. X coseno de y. Ahora, la derivada de y, 1 por coseno de x, aquí me quedaría únicamente más ¿cuánto? Más coseno de qué? Más coseno de x, y ya está. Ahora, más la derivada de g de y respecto de y, ¿cómo lo escribimos esta parte de aquí? Como es una función que desconozco, pues me quedaría nada más representado como una derivada. Pues me escribo diferencial de ¿cuánto? Diferencial de la función g de ¿qué? G de y. ¿Respecto a qué variable? Pues respecto a y. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A únicamente x coseno de y más coseno de x más ¿cuánto? Más g' de qué? G' de y, que es igual, lo igualamos a 0. ¿Okay? La derivada parcial de 0 posiblemente sería 0. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí ya terminamos el paso 3. ¿Qué les dice el paso 4? El paso número 4 les dice lo siguiente. Igualar la derivada anterior, o sea, vamos a igualar esta derivada ¿con qué? Con la otra parte de la ecuación diferencial que no integramos. Yo integré esto de aquí respecto a x, que es esto de acá. ¿Cuál es la otra parte que no se integró? Este de aquí, es lo que no se integró. Entonces, esta derivada que tenemos en la parte de aquí, lo voy a igualar con quién. O sea, escribo igual a ¿cuánto? A esto de acá, porque esto fue fue la función que no utilizamos para integrar, utilizamos la otra. Entonces, esto vengo y lo escribo ¿en dónde? En la parte de aquí. Ahí está. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de despejar ¿quién? G' de qué? G' de y. ¿Okay? Es lo que debo de hacer. Por ejemplo, este que está positivo,
pasa del otro lado que negativo. Entonces me quedaría g' de y, que va a ser igual a la función que ya tenemos de esta función, coseno de x más x, coseno de y menos y, pero este que está positivo lo pasamos en negativo. Este que está positivo también lo pasamos con signo negativo. Y de aquí tenemos que g' de cuánto, g' de y va a ser igual a cuánto. Por ejemplo, aquí hay algunos términos semejantes que nosotros podemos eliminar. Tenemos coseno de x y ¿qué más? Menos coseno de x. Esos dos términos semejantes y los eliminamos. En la parte de aquí tenemos x coseno de quién, x coseno de y acá tenemos menos x coseno de y. Términos semejantes también los vamos a eliminar. ¿Qué es lo único que nos quedaría? Nada más nos quedaría el menos y. ¿Ok? Nada más nos queda menos y. Entonces g' de y es igual a ¿cuánto? A menos y. Y ya con esto podemos pasar al siguiente paso. ¿Okay? ¿Qué les dice el siguiente paso? Que es el paso número ¿qué? El paso 5, ¿no? El antepenúltimo. Tenemos que resolver la ecuación diferencial obtenida del paso anterior. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esta es la ecuación diferencial. ¿Recuerdan la definición de una ecuación diferencial? ¿O por qué yo le llamé ecuación diferencial? Tenemos una ecuación que contiene ¿qué? Derivadas. Entonces es una ecuación diferencial. Ya está. Recordemos que g' de y, esta g' de y es igual a escribirlo como diferencial de ¿quién? De g de y respecto a ¿qué? Respecto de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A únicamente menos y. De esta manera obtenemos lo siguiente. El de x se está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Ok? Entonces tenemos que el diferencial de g de y va a ser igual a ¿cuánto? A menos y, que multiplica ¿a quién? Al diferencial, perdón, aquí sería el diferencial de y. ¿Ok? O sea, que le puse de x. Hasta acá, aquí también es de y. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Y como ya tenemos de esta manera, ¿qué es lo que debemos de realizar? Debemos de integrar ambas partes de la igualdad. Entonces nos quedaría como ¿cuánto? Como integral de ¿cuánto? Del diferencial g de y, diferencial de g de y, que va a ser igual a ¿cuánto? Integral, pero vean, este signo negativo es una constante, lo voy a sacar afuera de la integral, entonces me quedaría menos la integral de ¿cuánto? La integral de y, ¿por quién? Por el diferencial de y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Nuevamente nosotros sabemos que una derivada y una integral, por ejemplo, una derivada y una integral que pasa, se eliminarían. Y de esta manera nada más me quedaría ¿quién? Nada más me quedaría g de ¿cuánto? G de y, que va a ser igual a ¿cuánto? La integral de y por de y sería y cuadrado sobre ¿quién? Sobre 2. Sería menos ¿cuánto? Y elevado a la 1 más 1 dividido sobre ¿cuánto? Sobre 1 más 1, ¿ah? A ver. Escribo menos, por ejemplo, y elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1. ¿Ok? Y ya está. Ahora, como aquí ya realizamos la integración, aquí ya podemos añadir más la constante de integración. ¿Ok? Y ya está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A g de y con un valor igual a ¿cuánto? Menos por el y a la 1 más 1 te quedaría menos y que menos y elevado al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre y sobre 2, ¿ok? Y sobre 2. Más cuánto, más la constante de integración. Entonces, g de y, esto es lo que vale. Ya encontramos su valor. Ahora que ya encontramos su valor, ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Qué le dice el siguiente paso? El paso número ¿qué? Paso 6, ¿no? Sustituir el valor de g de y en el resultado del paso 2. El resultado del paso 2 es este. ¿Ok? De acá. ¿Qué le vamos a escribir? Resultado del paso 2. Tenemos que g de y es igual a menos y elevado al cuadrado sobre ¿cuánto?
sobre 2 más la constante de integración. Entonces, tenemos que sería x por el seno de quién? Por el seno de y más y por quién? Por el coseno de cuánto? Por el coseno de x más g de y. ¿Pero cuánto vale g de y? G de y vale menos y cuadrado sobre 2 más cuánto más c. Entonces vengo y lo sustituyo en la parte de aquí. ¿Ok? Esto es quién? G de y. Nada más escribir lo que vale g de y, que va a ser igual a cuánto? A 0. De aquí obtenemos lo siguiente ya. X seno de y por y coseno de x pasa completamente igual, pero vean, más por menos, aquí me quedaría como que menos y cuadrado sobre cuánto? Sobre 2, ¿ok? Y luego tenemos que es más por más, aquí me quedaría como que, como más, ¿ok? ¿Más cuánto? Más c, que va a ser igual a cuánto? Que va a ser igual a 0. Y de aquí, como no podemos despejar la y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la constante de integración. Pero vean, en los problemas que puse ahí en su cuestionario, en la plataforma, yo puse las respuestas, pero no despejé la C, ¿ok? No he despejado la C, simplemente los pongo como aquí, como con el más C. Pero de igual manera lo vamos a poner, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces me quedaría, por ejemplo, C va a ser igual a ¿cuánto? Este que está positivo, lo pasamos de este lado de la igualdad, o sea, para acá, con signo que, con signo negativo. Después, este y coseno de x que está positivo, también lo pasamos con signo que, con signo negativo. Y este y cuadrado sobre 2 que está con signo negativo, esto lo pasamos con signo que, con signo positivo. Y ya está, muchachos, ya obtuvimos la solución general nuevamente, ¿va? Esta es la solución general. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio, que es este de aquí. 3x al cuadrado, 3x cuadrado más y, bueno, por y, perdón, más Euler a la y por la diferencial x, más x cúbica, más ¿cuánto? Más x por e a la y menos 2y por dy, igual a 0, ¿no? Vamos a resolver esa ecuación diferencial exacta. Ahí está. Nuevamente, ¿qué les dice el paso número 1? Paso número 1, verificar que la ecuación diferencial sea exacta, ¿no? Entonces aquí escribimos paso número 1. Recuerden que m es lo que multiplica de x y n es lo que multiplica ¿quién? A de y. Entonces aquí tenemos que m va a ser igual a ¿cuánto? A 3 por x elevado al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por y más Euler elevado a la que Euler elevado a la y. Y tenemos por este lado que n va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a x al cubo más ¿cuánto? Más x por Euler elevado a la que? Elevado a la y menos 2 por y. Menos 2 por y, ya está. Ahora debemos de derivar parcialmente, ¿quién? Parcialmente la función m respecto a ¿qué? Respecto a y. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Vean, aquí ya podemos irlo haciendo un poquito más directo. La derivada de y, ¿cuánto les da? Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Sí, llegan a perder, no confundir un poco. Sería nuevamente derivada parcial de ¿cuánto? De 3x al cuadrado, 3x al cuadrado por y más Euler a la y, ¿respecto a qué? Respecto al diferencial, en este caso, diferencial y. ¿Qué va a ser igual a cuánto? Derivada de y, 1 por 3x al cuadrado, me quedaría aquí como 3 por x elevado al cuadrado. Derivada de Euler a la y, pues simplemente sería Euler elevado a la que Euler elevado a la y. ¿Ok? Ahora, vamos a derivar la función con respecto a quién. La función n con respecto a x. Pues escribimos derivada parcial de n respecto a x va a ser igual a ¿cuánto? A tener a la derivada parcial de ¿cuánto? Escribimos por la parte de aquí, que sería ahora x cúbica más x por y por e a la y. Escribimos la parte de acá. ¿Respecto a qué lo vamos a derivar? ¿Respecto a qué? ¿Respecto a x o no? Sería respecto a x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de x cúbica
3x al qué, 3x al cuadrado, derivada de x, 1 por Euler a la y, aquí me quedaría más Euler elevado a la cuánto, a la y, nada más. La derivada de una constante es ¿cuánto? Es 0. Si se dan cuenta, tanto como aquí y como acá tenemos las mismas ecuaciones. Por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Hasta ahí estamos bien. Y como es una ecuación diferencial exacta, pues podemos continuar con el procedimiento para poder ¿qué? Para poder resolverlo por la parte de ahí. ¿Okay? Aquí está, son exactas. Muy bien, entonces continuamos en la parte de aquí. Ahora, ¿qué turno le tocaría? Le tocaría el turno del paso número ¿qué? Del paso número 2. ¿Qué le dice el paso número 2? Y lo escribimos. Paso 2. Integrar una parte de la ecuación diferencial. Anteriormente nosotros integramos este de aquí, pero ahora vamos a integrar esto, que sea con respecto, de x de y, no, está bien, de x de y. Anteriormente nosotros integramos respecto a x, ¿ok? Ahora vamos a integrarlo respecto a de y, ¿ok? Entonces sería integral de ¿cuánto? Integral de x cúbica más x por e a la y menos 2 por y por el diferencial de ¿qué? Por el diferencial de y, ¿ok? Muy bien. Ahora, esto va a ser igual, vean, va a ser igual a escribir tres integrales, ¿ok? Sería integral de ¿cuánto? Integral de x elevado al ¿qué? De x elevado al cubo, es esto de aquí, x cúbica por dy, te quedaría x cúbica, ¿qué? X cúbica de y. Después tenemos el signo positivo, que es más, ¿cuánto? Euler a la x por y, perdón, x por Euler a la y por el diferencial de y, me quedaría más ¿cuánto? Más integral de x por e a la y. Después tenemos menos ¿cuánto? Menos 2 por y. El 2y por dy me quedaría como ¿cuánto? En la parte de aquí. 2y por el diferencial que de y. Y esto va a ser igual ¿a cuánto? Vamos a continuar por la parte de aquí. Vean, como yo voy a integrar respecto a dy, las x pasan a ser ¿qué? Pasan a ser constantes. Y como son constantes, yo los puedo escribir afuera de ¿dónde? Afuera de la integral. Entonces me quedaría x cúbica que multiplica a la que a la integral de ¿cuánto? De únicamente el diferencial de y. Después tenemos que es más, nuevamente aquí me falta escribir el de y. Tenemos x, que es una constante, lo podemos sacar afuera porque yo voy a integrar Euler elevado a la que Euler a la y por dy, nada más. Entonces, me quedaría más x por la integral de ¿cuánto? De Euler elevado a la que Euler elevado a la y por el diferencial de y más, bueno, en este caso sería menos el 2, como es una constante, lo podemos sacar afuera de la integral, me quedaría menos 2 por la integral de ¿cuánto? Por integral de y por el diferencial que de y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, vamos a empezar a resolverlo por la parte de acá. Tenemos la integral de y únicamente sería y por x al cubo, me quedaría x cúbica que x al cubo multiplicado por y. Después tenemos la integral de Euler elevado a la y por el diferencial de y, nada más sería Euler a la que Euler a la y. Euler a la y por x, aquí me quedaría nada más x por Euler elevado a la que x por Euler elevado a la y. Menos 2, o sea, aquí escribo menos 2. Menos 2 que multiplica la integral de y por dy, aquí la integral sería de la siguiente manera. Y elevado a la que, a la 1 más 1, ¿sobre cuánto? Sobre 1 más que 1 más 1. Y vean, nuevamente, como yo estoy integrando respecto a y, y respecto a y, ¿qué es lo que yo debo de añadir como constante? Anteriormente integré con respecto a dx y añadí g de y. Ahora, como estoy integrando respecto a y, pues voy a añadir más ¿cuánto? Más h de qué? Más h de x, ¿ok? Más h de x. Y esto lo igualamos a 0, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos ya lo siguiente. Nos quedaría x cúbica por y por x por e a la y menos 2, aquí, menos 2, que multiplica ¿a cuánto?
Aquí me quedaría arriba y a la 1 más 1 sería y elevado al ¿qué? Al cuadrado. Y abajo 1 más 1 sería ¿cuánto? A 2 más ¿cuánto? Más lo que es la función o la constante h de x, que es igual a 0. De igual manera tenemos esto de parte de aquí, que es x cúbica por y por x por e elevado a la y. Y vean, menos entre más, aquí nos quedaría como menos, ¿ok? Y el 2 entre 2, ¿qué pasa? 2 entre 2 se eliminaría, o 2 entre 2, 1. Nada más te quedaría el y, ¿qué? El y cuadrado, nada más. Aquí voy a escribir y elevado al ¿qué? Y elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más h de ¿qué? Más h de x, que va a ser igual a 0. Que va a ser igual a 0. Muy bien, ya que tenemos el paso número 2, muchachos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que prosigue con el paso número 3? ¿Qué les dice el paso número 3? Lo voy a poner por acá. Ahí está. Paso 3 les dice derivar parcialmente el resultado de la integral anterior. Este es el resultado de mi integral. ¿Qué debo de hacer con este resultado? Lo debo de derivar. ¿Respecto a qué lo voy a derivar? Pues sería respecto a qué. Respecto a x, ¿ok? Ya está. Entonces vamos al paso número 3 por la parte de acá arriba. A ver. Ahí está. Bueno, nuevamente, esa es la parte de, le estaba comentando, estaba ahí en pausa la, la pantalla. Esta parte de aquí es el resultado de haber integrado en donde, en la parte de acá. Hasta ahí estamos bien. Ese es mi resultado. ¿Cuál? Esto de aquí. ¿Qué debo hacer con este resultado? Lo debo de derivar parcialmente. ¿Respecto de qué variable? Respecto a x. Hasta ahí estamos bien. Entonces yo vengo por la parte de acá y en el paso 3 escribo diferencial de cuánto. Diferencial, en este caso sería de que de x cúbica por x por e a la y menos y cuadrado más h de x, que es el resultado de de mi integral, la respuesta que yo di al integrar. Respecto a qué lo voy a derivar respecto a x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de x cúbica sería 3, ¿qué? 3x al cuadrado. Digo 3 por x elevado al cuadrado, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por y. Derivada de x, ¿cuánto les daría? Les daría 1 por Euler de y, nada más sería Euler elevado a la que, Euler elevado a la y. Derivada de una constante, 0, derivada de h de x, pues nos quedaría por la parte de acá, más h que h' de x, ¿va? Recuerden esa parte de ahí. Muy bien, ya con esto ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es igualar la derivada. Esta derivada, ¿con qué lo voy a igualar? Con la otra parte de la ecuación diferencial que no se integró. ¿Cuál es la otra parte de la ecuación integral que no se integró? Esto de aquí. Esto es lo que yo no utilicé para integrar. Yo integré esto. Entonces lo que no se utilizó fue esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es igualar la derivada del paso número 3 ¿con quién? Con esa ecuación. ¿Okay? En este caso sería 3x cuadrado por y más Euler a la y. Y ahora, como ya tenemos de esta manera, hay que despejar que h de x. Tenemos que entonces h de x va a ser igual a ¿cuánto? A 3x cuadrado por y más Euler a la que más Euler a la y. Y vean esto. Este que está positivo pasa que pasa negativo. Este que también está positivo también lo pasamos de este lado como negativo. De tal manera que ahora h' de quién? H' de x va a ser igual a ¿cuánto? Vean esto. 3x cuadrada en la parte de aquí por y acá tengo menos 3x al cuadrado. Estos dos, ¿qué pasa? Se eliminan. Ahora vean, tengo Euler a la y menos Euler a la y. Estos dos también, ¿qué pasa? Se eliminan. Entonces, h' de x va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Es igual a 0. Ahora ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso número ¿qué?
el paso número 5, ¿va? Aquí era el paso 4, ¿va? Paso 4, muy bien. Entonces acá será el paso número 5. Paso 5, ya está. ¿Qué le dice el paso 5? Resolver la ecuación diferencial obtenida anteriormente, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Recordemos que h' de x es igual a tener al diferencial de ¿cuánto? Diferencial de ¿quién? De h de x, ¿sí? De h de ¿cuánto? De x. ¿Respecto a qué variable? Respecto a de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. De aquí ya podemos separar variables. Estaba multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me quedaría diferencial de ¿cuánto? ¿De quién? De h de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0 por ¿cuánto? Por el diferencial x. Ahí está, 0 por el diferencial x. Y cuando tenemos de esta manera, automáticamente sería que sería integral. ¿Integral de quién? Integral del diferencial de ¿cuánto? De h de quién? De h de x. ¿Okay? Que va a ser igual a ¿cuánto? La integral de 0 por dx te quedaría 0. ¿Ok? 0 más ¿cuánto? Más una constante 0. ¿Ok? Muy bien. Y nosotros sabemos que una derivada y una integral, ¿qué es lo que pasa? Se elimina. Entonces, esto de aquí lo podemos cancelar y únicamente nuestro resultado sería como h de que h de x va a ser igual 0 más c, únicamente sería ¿quién? C. Entonces, aquí ya encontramos nuestro o el valor de la que, el valor de la de h de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues sustituirlo en ¿dónde? ¿Dónde lo vamos a sustituir? En el paso número ¿qué? Bueno, vamos al paso 6, ¿no? ¿Qué le dice el paso número 6? Sustituir el valor de h de x, ¿en dónde? En el resultado del paso 2. ¿Cuál es el resultado del paso 2? Esto de aquí. Recordar que anteriormente les había dicho que esto era la solución general. Bueno, la mitad de la solución general, ¿no? Porque en realidad nos falta conocer cuánto vale h de x. Y aquí ya lo calculamos. Entonces, tenemos que este resultado, que es el resultado del paso 2, aquí lo vamos a escribir, escribo una nota también, resultado del paso 2, ¿va? Ya está. Con h de x igual a ¿cuánto? H de x igual a c. Entonces tenemos que esta parte de aquí, x cúbica por y más x por e a la y menos y cuadrado, más ¿cuánto? Más h de x. ¿Cuánto vale h de x? Pues h de x vale únicamente la c, que es igual a ¿cuánto? A 0. De aquí despejamos la c, por ejemplo, y este que está positivo pasa a ¿qué? Pasa a negativo. Entonces me quedaría c igual a ¿cuánto? A menos x al cubo por y. Este que está positivo también lo pasamos de este lado como negativo. Ahí está. Y este que está negativo lo pasamos como positivo. Entonces me quedaría más y cuadrado. Y nuevamente ya encontramos la solución general, que es esto de aquí. ¿Sí? ¿Ya lo ven? ¿Está bien fácil o no? Está bien sencillito. Únicamente es cuestión de seguir los pasos y ya está. ¿Okay? Aquí lo fui haciendo paso por paso y ya está. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas, dudas?